El tema de hoy es referente al sistema de excitación en generadores. La excitación es básicamente una de las partes principales, ¿no? El efecto principal es un generador, para que pueda generar. Tiene que ser excitado, tiene que ser alimentado. ¿Y dónde se va a alimentar? En los campos, ¿no? Sea el alternador, sea el generador de corriente alterna o sea el generador de corriente directa. Entonces necesita una alimentación de corriente directa, ¿no? De corriente directa, con tendencia a ser corriente continua, ¿no? Entonces, esa alimentación de corriente directa hace que el campo, ¿no? El campo crea un campo, el inductor crea un campo magnético, ese campo magnético a rotar está generando energía, ¿no es cierto? Pues bien, ¿cómo es que se dan estos casos? Se dan de dos formas. Una es la forma rotativa, que es un sistema de excitación, rotativo, ¿no? Rotativo. Y un sistema estático. Correcto, un sistema estático. Cuando hablamos de sistema rotativo, ¿qué significamos? Significa que el generador, el alternador, ¿no? Como máquina principal, que es el inducido del alternador o generador de corriente directa, y el inductor, ¿no? Solamente están como dos piezas que necesita, pues, en el caso del inductor necesita de una alimentación. Entonces, cuando hablamos de un sistema rotativo, estamos hablando de un sistema, de un generador adicional, ¿correcto? Que puede ser el generador acoplado el mismo eje del generador principal, un generador auxiliar, ¿no? O también podría ser acoplado a través de una faja, ¿no? Unas poleas, unas fajas. Correcto. Entonces, aquí tendríamos el generador principal, ¿cierto? Aquí vamos a decir los polos, ¿no? Los polos, aquí está el inducido, ¿cierto? El inducido. Aquí tenemos el eje, digamos así, el eje, o la flecha, correcto, aquí. Y aquí viene acoplado ya un pequeño generador, correcto, un pequeño generador aquí, pequeño generador y también con sus polos, ¿cierto? Los polos. Entonces, cómo que trabaja aquí? Esta sería la máquina principal, ¿cierto? Sería aquí, vamos a separar aquí la máquina principal, ¿cierto? Esta es la generador principal, o generador que llamemos, ¿no? Y esta sería la excitatriz. Correcto. Aquí, en los generadores, tratándose básicamente de corriente alterna, normalmente lo que rota son los polos,
correcto, porque rota son los polos. Entonces aquí tendríamos los polos. Los polos. Y en esta parte estática tendríamos que el inducido. ¿Cierto? El inducido. Mientras que en la parte de excitación, lo que rota sería el inducido y lo que esté estable serían los polos. ¿Ok? Los polos. Pues bien. Aquí estos polos, como ya he sabido, los polos pues tendrán una polaridad norte-sur. Siempre existe en pares de polos, ¿no? No puede existir norte-sur-norte o sur-norte-sur, ¿cierto? Tiene que ser pares de polos, ¿no? Pares de polos aquí, los generadores. Aquí en el inducido, este generalmente puede ser un alternador, un pequeño alternador, o puede ser un pequeño generador de corriente directa. Tiempo atrás, yo recuerdo haber visto, ¿no? Ya casi no he trabajado con ese tipo de máquinas, pero conocí por ejemplo generadores Caterpillar y otros tipos de generadores que tenían una polea en la parte de atrás del generador, ¿no? Y tenían una excitatriz que era un generador de corriente continua, de corriente directa, ¿no? Con escobillas, colector. Entonces era movimentada a través de una faja. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí el generador pasaba a alimentar los polos a través de ¿qué? De anillos colectores, ¿no? Entonces el generador era de esta forma, ¿no? Vamos a tenerlo aquí. Era un generador, los polos, ¿cierto? El inducido aquí. Teníamos aquí el eje, ¿no? El eje o árbol, ¿no? Aquí. ¿Cierto? Aquí tenía una faja, una polea. Esta polea se conectaba a un pequeño generador que estaba aquí encima. ¿Cierto? Aquí. Entonces, esto giraba, ¿cierto? Giraba aquí, y aquí en el eje habían dos anillos colectores, ¿cierto? Dos anillos colectores. Vamos a poner aquí dos anillos colectores. Véanlo con rojo. Dos anillos colectores. Correcto. Entonces los cables del generador iban aquí. Vamos a conectarlo así directamente, ¿no? Entonces aquí va más, menos. Y el campo de la excitatriz, en este caso el campo, iba a ser controlado, ¿cierto? Control. ¿Por qué? Porque yo voy a controlar mayor o menor tensión aquí, ¿no? Ajustar el corriente de campo, y voy a generar mayor o menor tensión aquí, y aquí va a aparecer también mayor o menor campo magnético, y la inducción va a ser tensión mayor o menor, ¿no? Bueno, solamente lo que yo quiero es entender primero esta parte. Entonces era un generador externo aquí. Pues,
con el tiempo ya se vino modernizando eso, y este generador, en vez de usar aquí, porque se sujetaba mucho a roturas, ¿no?, de las fajas, y mucho más cuando entraba a plena carga, la excitatriz también daba más corriente, más carga, y había un desplazamiento de las fajas, ¿correcto? Entonces había una pérdida de velocidad. Entonces con el tiempo este sistema evoluciona y se crea un sistema un poquito más moderno, ¿no?, donde tenemos aquí el inductor del alternador, del generador principal, ¿cierto? Aquí tenemos el inducido, aquí se encuentra, este lado se encuentra el inducido de la excitatriz, ¿no?, con sus colectores, su colector aquí, y aquí los polos de la excitatriz, ¿cierto?, o inductores. Entonces aquí tenemos, pues aquí vamos a tenemos un eje aquí, correcto, aquí ya se supone que es separado. Este sería el inducido, los polos, ¿no? Este sería el generador, aquí sería excitatriz, aquí sería el inducido, polos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí lo que hacen es mantener estos anillos colectores aquí, mantienen los anillos colectores aquí, ¿cierto? Los anillos colectores aquí. El sistema de control de la alimentación a los polos de la excitatriz que viene aquí, y estos de las escobillas de aquí, ¿saben?, los cables gruesos de alimentación van a ser controlados, voy a poner por aquí, controlados, ¿cierto?, controlados, y retornan aquí, digamos así, más menos, retornan más menos, aquí sale más menos, digamos así, ¿cierto?, estos cables gruesos y estos cables de control. Entonces retornan aquí los polos, los cables de fuerza retornan y ingresan aquí. Entonces, este ya usa el mismo eje para alimentar aquí, ¿cierto? Entonces, aún tenemos que escobillas, ¿cierto? Necesitamos escobillas. Evoluciona el sistema, más aún, y dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a usar escobillas? Mejor usamos sin escobillas. Y ahí entra ya un elemento electrónico, base, que es el diodo, ¿no?, los famosos diodos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Convierten este generador de corriente directa en un alternador, un pequeño alternador. Y ya no necesitan sacar el cable para afuera, sino que simplemente la corriente rectificada lo mandan al rotor. Y ya aparece un sistema más moderno, ¿no?, sin escobillas, ¿no?, motor sin escobillas, generador sin escobillas. Entonces vamos a borrar por aquí, vamos a ponerlo aquí. Y aparece esto, ya el modernismo, ¿no?, aparece el modernismo aquí, que es lo que generalmente ahora tenemos en generación.
¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? Aquí tenemos el inducido del generador, inducido, ¿no? Inducido, el inducido, los polos, este es el inducido, polos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que aparece aquí? Aparece ya un disco, voy a poner aquí, un disco con diodos, ¿cierto? O semiconductores, ¿cierto? Aquí diodos, aquí aparecen diodos. Entonces, este es un alternador que, conectado a estos diodos, la salida se torna más o menos. Entonces todo rota, ¿cierto? Todo rota. Ya no existe escobillas, ya no existe contacto con elementos de rotación, ya no existe desgaste. Entonces aquí ya comienza a rotar y existe este sistema mucho más moderno, ¿correcto? Entonces, el sistema de excitación rotativo comienza a evolucionar así. Ahora ya existe esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esto existe semiconductores y también en toda la configuración existe también sistema de regulación o reguladores automáticos de voltaje, ¿no? O los famosos ABR. Esto lo vamos a analizar más profundo, ¿correcto? Solamente que lo que yo quería ver en esta parte era tener idea de cómo es que se evolucionó esto, ¿correcto? Cómo se evolucionó este sistema. Y yo en la medida de lo posible yo le voy a alcanzar fotos de todo esto que yo le estoy explicando, ¿no? Históricamente cómo existe esa evolución. Ahora, pero también existe un sistema que no usa un generador auxiliar. No usa un generador auxiliar. Solamente él genera, y la misma generación que tiene, se realimenta directo, se realimenta y genera por sí mismo. O sea, existe aquí ya el caso básicamente que ya para concluir toda esta parte tendríamos así: el rotor, el inductor o el inducido, ¿cierto? Aquí, inducido, rotor o inductor, ¿cierto? Aquí tenemos el eje de este rotor. Aquí tenemos dos anillos colectores, ¿no? Que llevan la energía al rotor con unas escobillas. Y esto de aquí viene ¿de dónde? Viene de una fuente de alimentación que se denomina excitatriz estática. O sea, que no tiene nada rotativo, que solamente ingresa alimentación de aquí,
del inducido, como porque va a tener referencia, va a ingresar aquí una tensión, ¿cierto? Va a servir de generación y va a salir aquí más menos y va a alimentar aquí. Entonces aquí va a tener semiconductores, tantas cosas, pero esto se denomina excitación estática. Entonces esta sería la excitatriz estática y esta sería la excitatriz rotativa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos idea de cómo que funciona. Yo les explico así con en bloques, porque ya supongo también que la persona que está queriendo aquí ya no necesita hacer el dibujo completo, sino ya sabe de lo que estoy hablando, ¿correcto? O sea, me disculpen quien no lo puede percibir, por lo menos procure leer un poco de generadores y va a saber que va a existir un inducido, ¿no? Un inductor que son los polos, y esto es para analizar los problemas del sistema de excitación. ¿Okay? Entonces, por el momento, ya tenemos aquí expuesto los medios de excitación y vamos a trabajar ya ahora con la excitación propiamente, ¿no? Cómo que generar la excitación, ¿no? Cómo generar la excitación en estos casos, y después vamos a tratar el tema de los famosos reguladores de voltaje, ¿no? Porque al final de cuentas eso es la parte, digamos así, especial, que no es importante, pero es especial conocer un regulador de voltaje, ¿no? Conocer un regulador de voltaje porque todos los ajustes de las características de la reacción del generador, ¿no? Van a depender en la mayoría de casos del seteo, digamos, del regulador de tensión, ¿no? ¿Okay? El famoso ABR. Entonces, bueno, por el momento yo lo dejo aquí y vamos a pasar pues al otro tema, ¿no?